Mi nombre es Martín Rabaña, soy médico especialista en ortopedia y traumatología del equipo de columna del Hospital Fernández y voy a hablar de cervicalgia. La cervicalgia o dolor cervical afecta al 50% de la población a lo largo de su vida. Afecta al 10% de la población cada año. 50% de estos expresan una mejoría entre las 2 y las 4 semanas. 80% se encuentran asintomáticos a las 12 semanas. Y 20% poseen síntomas que exceden los 6 meses o que se vuelven recidivantes. Es la segunda causa más común de consulta ortopédica luego de la lumbalgia. En cuanto a las causas, se pueden dividir en biomecánicas, por esguince, por hernia, por espondilosis o artrosis, artrosis cervical. Causas reumatológicas como pueden ser la artritis reumatoidea, la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la fibromialgia, la polimialgia reumática, etc. Causas infecciosas como puede ser la discitis, la osteomielitis, meningitis, una neuralgia herpética. Causas neoplásicas, es decir, tumores primarios que son los más infrecuentes, o tumores secundarios que son los más frecuentes. Causas neurológicas como puede ser una neuropatía periférica o el síndrome de Parsonage-Turner, que está relacionado con un origen viral, o causas referidas como puede ser una esofagitis, una cardiopatía que generan dolor cervical irradiado, una disección vascular o el síndrome del opérculo torácico. En cuanto a las formas clínicas, la podemos dividir en una cervicalgia aguda, que lleva menos de 12 semanas, suele autolimitarse a las 12 semanas, una cervicalgia crónica, que son las que se extienden más allá de las 12 semanas. En cuanto a las formas clínicas, la cervicalgia mecánica o inflamatoria, que son las más frecuentes, suelen mejorar con reposo y suelen empeorar con la actividad, eso es característico. Banderas rojas, es decir, pautas de alarma, cosas que nos tengan que hacer sospechar que hay algo más allá. Cuando el dolor no mejora con reposo, cuando se asocia con fiebre, con antecedentes oncológicos en pacientes con HIV o inmunosuprimidos, cuando se asocian también a pérdida de peso involuntaria o cuando presentan sintomatología neurológica. Esas son las banderas rojas o pautas de alarma. Cervicalgia que tenemos que hacer una derivación urgente es cuando hay alteraciones en la marcha o alteraciones miccionales o defecatorias. En cuanto a las características clínicas, la cervicalgia aguda sin irradiación suele tener un inicio brusco, suele tener una aparición reciente, el dolor suele ser predominantemente mecánico, atraumática y suele autolimitarse entre los 4 o 6 días. La cervicalgia crónica, es decir, aquella que se extiende más allá de las 12 semanas, suele haber un componente psicosomático muy importante, son de difícil manejo. Generalmente también se relacionan con insatisfacción laboral, con pacientes depresivos, es de difícil manejo. La cervicalgia inflamatoria hay que sospechar frente a un dolor sacroilíaco asociado, en pacientes con psoriasis, pacientes que presentan aftas orales, uveitis, úlceras genitales, poliartralgias, todo eso nos tiene que hacer sospechar de un cuadro reumatológico encubierto. En casos en los que hay dolor irradiado hacia el miembro superior, es decir, una cervicobraquialgia, dolor cervical por definición irradiado al territorio de una raíz afectada, puede ocasionar alteraciones sensitivas y o motoras. En este caso hay que descartar sí o sí una hernia discal. Síndrome cérvico-cefálico, cuando es dolor cervical irradiado a la región occipital, se suele asociar a vértigos y mareos. Una cervicalgia sospechosa es cuando uno está sospechando algún proceso infeccioso o un proceso neoplásico. Para la evaluación de la irradiación hacia el miembro superior, acá tenemos un cuadro que define los dermatomas, es decir, la representación que tiene cada una de las raíces a nivel cutáneo. En cuanto a la evaluación motora de las raíces, la raíz C5, que es la raíz que se encuentra emergiendo entre C4 y C5, el reflejo es el reflejo del tendón bicipital y la evaluación motora se hace a través del deltoides. En cuanto a la raíz C6, que es la que emerge entre C5 y C6,
como evaluación motora se evalúa la extensión de la muñeca y el reflejo es el reflejo del tendón del supinador largo. En cuanto a la raíz C7, que es la que emerge entre C6 y C7, la evaluación motora es con la flexión de la muñeca y el reflejo es con la evaluación del reflejo del tendón del tríceps. Y esto no está del todo bien porque la raíz que emerge por debajo de C7 es en realidad C8, se denomina C8, no es T1, que es la raíz que emerge entre C7 y T1, entonces es raíz C8. Este dibujo no es del todo correcto. La evaluación motora se hace a través de la evaluación de los músculos interóseos y no posee reflejo. En cuanto a exámenes complementarios, son muy similares a los vistos en la clase de estenosis cervical y lumbar. Primero radiografías, luego resonancia, tomografía computada, mielografía, electromiograma, laboratorio y centellograma. El laboratorio, sobre todo en caso que uno esté sospechando algún tipo de patología reumatológica o patología infecciosa, lo mismo que el centellograma. El centellograma suele marcar también mucha actividad, suele marcar hipercaptación con la actividad inflamatoria, con lo cual es muy útil para la patología tanto infecciosa como inflamatoria como tumoral. Bueno, hablando de radiografías, hablamos un frente y un perfil. Generalmente no suele aportar mucha información. Una de las cosas que más miramos es cómo se encuentra la curvatura a nivel cervical. En este caso, por ejemplo, en el perfil vemos que se encuentra muy recta, es decir, una pérdida de la lordosis cervical. Eso generalmente se debe a una contractura muscular refleja muy intensa que hace que se pierda esa curvatura y eso también participa en el dolor cervical. Otra imagen que podemos solicitar en radiografías a nivel cervical, más allá del frente y del perfil, es la radiografía oblicua, en la cual vemos cómo se despliegan los forámenes, los neuroforámenes o agujeros de conjunción para ver si hay algún elemento óseo, sobre todo, algún osteofito o algo, o alguna hipertrofia facetaria que esté comprimiendo los neuroforámenes, es decir, la salida de las raíces. En cuanto a la resonancia, en este caso tenemos de izquierda a derecha un corte sagital en T2, un corte sagital en T1 y un corte axial en T2. Lo que tenemos que observar es cómo se encuentran los discos, cómo se encuentran alineadas las vértebras, que no haya ningún osteofito ni nada comprimiendo la médula o comprimiendo la salida de alguna raíz a nivel del neuroforamen, cómo se encuentran los discos, si se encuentran alineados con los muros posteriores de los cuerpos vertebrales, y en los cortes axiales que no se encuentren comprometiendo la salida de ninguna raíz a nivel del neuroforamen. Por ejemplo, en esta imagen de la derecha vemos el disco con una protrusión que está comprimiendo el neuroforamen, ligeramente igual que está comprimiendo el neuroforamen de la raíz que está saliendo hacia la derecha. En cuanto a la tomografía, lo mismo. En este caso tenemos del lado izquierdo un corte sagital y del lado derecho tenemos en la parte superior un corte coronal y un corte axial por debajo. Observamos sobre todo los componentes óseos en la tomografía. Recordemos que la pedimos cuando no se puede hacer una resonancia por marcapasos, válvula cardíaca metálica o implante coclear. Nos suele aportar mucha información, sobre todo la parte ósea. Vemos el tema de los osteofitos, que no haya ninguna malformación ósea, que no haya ninguna ocupación, sobre todo ósea dentro del canal. Sirve para ver la hipertrofia facetaria, pero mucho más que eso no. En cuanto a la mielografía, lo mismo que habíamos visto en la clase de estenosis, sirve para ver si hay un stop en el contraste que colocamos de manera intratecal. En este caso, a nivel de C5 C6 hay una retrolistesis y hay un stop en el paso del contraste, con lo cual inferimos que a esa altura hay una compresión del saco dural y por ende de los elementos neurales. En cuanto al tratamiento, generalmente se indica tratamiento conservador, suele responder bien al tratamiento conservador la cervicalgia. Uno puede empezar con analgésicos, con antiinflamatorios no esteroideos, asociados a relajantes musculares. Puede usar también dosis limitadas de corticoides para cortar el fenómeno inflamatorio. Se pueden utilizar antidepresivos, pregabalina, gabapentin, amitriptilina. Se pueden usar tandas de kinesiología,
sobre todo para cortar la inflamación local. En general recomendamos actividad física, sobre todo actividad física de elongación, yoga, pilates, stretching, natación, tai chi, aqua gym, y se puede utilizar reposo también. Se puede utilizar el reposo para disminuir la inflamación. También se pueden indicar por periodos cortos collares, esos collares blandos tipo Jans, que lo que buscan es, al inmovilizar, desinflamar la musculatura, no por periodos prolongados, porque por periodos prolongados pueden generar atrofia muscular, con lo cual eso puede perpetuar los dolores. En caso que no se responda al tratamiento conservador, se puede apelar al tratamiento quirúrgico, solo en casos de inestabilidad ante el fracaso del tratamiento conservador. En muy raros casos se indica tratamiento quirúrgico frente a una cervicalgia, salvo que sean crónicos, en pacientes que se los investiga para descartar otras causas y no se encuentra nada, pero bueno, siempre tienen que estar asociados a fenómenos de inestabilidad. Se puede utilizar una vía anterior, una vía posterior o una vía combinada, como habíamos visto en el tratamiento de la estenosis cervical. En cuanto al tratamiento de la cervicobraquialgia, es decir, el tratamiento del dolor cervical irradiado hacia miembros superiores, lo mismo, se puede utilizar antiinflamatorios no esteroides, relajantes musculares, dosis bajas de corticoides y por periodos limitados, antidepresivos. En este caso solemos utilizar más cuando hay un dolor neuropático, solemos utilizar más la pregabalina, la gabapentina, la mitriptilina, es decir, por su mecanismo antineurítico. Fisioquinesioterapia puede dar resultado, actividad física y reposo. También podemos utilizar los collares. E indicamos tratamiento quirúrgico ante el fracaso del tratamiento conservador del dolor irradiado. Lo mismo que habíamos visto en la clase de estenosis, por vía anterior, vía posterior o vía combinada. Mismo ejemplo que en la clase de estenosis, una vía anterior, en este caso hay inestabilidad, hay compresión por parte de dos discos. Lo que se hace es se aborda por vía anterior, se reseca esos discos, se coloca injerto y se estabiliza mediante placa con tornillos. Vía posterior, en este caso vemos una compresión muy marcada tanto por delante como por detrás de la médula, de los elementos neurales. Lo que se hace es resecar los elementos posteriores, eso permite una expansión hacia atrás del saco dural junto con la médula, y por la inestabilidad que uno genera al descomprimir, al generar una descompresión tan marcada, se colocan tornillos y barras para estabilizar la zona, con el injerto posterolateral para generar la artrodesis. Y en caso que una vía sola no alcance, se hace una vía combinada. En este caso, primero la vía anterior, se resecan los discos, se colocan los tornillos con la placa para dar estabilidad anterior, y luego se resecan los elementos posteriores, sobre todo facetas, lámina con el ligamento amarillo, y en el caso que haya, por ejemplo, quistes sinoviales, y eso permite la expansión hacia atrás de los elementos durales, del saco dural y de la médula en este caso. Pero por la inestabilidad que uno genera, tiene que colocar tornillos y barras.